y al doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, que espero que se incorpore pronto. Ya se incorporó. Y el doctor José Alfonso Bozas Ortiz. Mundo, pues ya sabes, tienes las 9:22, tienes 10 minutos para hacer tu presentación. Adelante. Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Cuando estaba preparando esta diapositiva me dio mucho gusto, me sentí muy contento del equipo que se está integrando para respaldar este trabajo de investigación. Bueno, hace 6 meses, en el mes de junio, yo había presentado un trabajo que se titulaba La defensa sindical de los derechos humanos laborales, el caso del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 2011-2026. Después de 6 meses de trabajo, de delimitación y demás, ahora el trabajo se titula La vulneración del derecho humano laboral a la libre sindicación, el caso de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán, 2007-2025, que fueron los años, o son los años en que estuvo vigente el Consejo del Poder Judicial como patrón o como cabeza administrativa del Poder Judicial del Estado de Michoacán. El objeto de estudio es el análisis de cómo las políticas y determinaciones internas del Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán impactaron el ejercicio del derecho de libre sindicación de las personas trabajadoras del Poder Judicial durante el periodo 2007-2025. El problema de investigación parte de que el derecho de libre sindicación tiene un sustento y un respaldo muy importante tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la legislación federal, la Ley Federal de Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores de Servicio del Estado de Michoacán, que se encuentran perfectamente bien armonizadas con las convenciones internacionales y con lo que establece el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en cuanto a cómo debe efectuarse, cómo debe llevarse a cabo. Sin embargo, encontramos ya en la legislación local, particularmente en la Ley de los Trabajadores del Servicio del Estado de Michoacán y también en el reglamento para el otorgamiento de bases al personal del Poder Judicial, una serie de restricciones que no estaban contempladas en la legislación a nivel nacional y a nivel internacional. Estas restricciones ponen a los trabajadores, a las personas trabajadoras, completamente a merced de la parte patronal para poderse sindicalizar. Es ahí donde encontramos parte del problema. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo impacta el resultado que tenemos? Es que a mediados del mes de septiembre del año 2025, el Poder Judicial del Estado de Michoacán tenía un total de 2,272 trabajadores. De los que tienen derecho a la libre sindicación, únicamente el 36% podían hacerla efectiva, mientras que el 64% no podían hacer efectivo su derecho de libre sindicación. Y también haciendo una revisión minuciosa de la información vertida por el propio Poder Judicial en sus plataformas de transparencia, encontramos que todos los trabajadores que tienen derecho a sindicarse se encuentran ubicados o se encuentran laborando en áreas del sistema tradicional o en áreas que existían antes de la creación del Consejo del Poder Judicial, es decir, en los juzgados de primera instancia y en las salas, además de muchas áreas administrativas. Pero en los subsistemas del Poder Judicial que surgieron ya durante la gestión del Consejo del Poder Judicial, como es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que entró en funciones a nivel Estado en el año 2016, y el sistema de justicia laboral en sede judicial, que entró en funciones en el año 2023, no hay un solo trabajador sindicalizado. O sea, los subsistemas que surgieron bajo el mandato del Consejo no tienen trabajadores sindicalizados. La hipótesis de trabajo es la siguiente. El Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en su función de órgano administrativo superior, ha implementado políticas y mecanismos internos que, amparándose en una interpretación restrictiva de la legislación estatal, han generado una vulneración al derecho humano laboral de libre sindicación de las personas trabajadoras judiciales. Esta vulneración se manifiesta de manera diferenciada entre los distintos subsistemas del Poder Judicial, traduciéndose en algunos casos en la imposibilidad absoluta de ejercer este derecho y en otros en su condicionamiento o limitación, lo cual contradice los estándares constitucionales e internacionales de protección de la libertad sindical. El marco teórico está conformado principalmente por 3 teorías, a decir, el garantismo, que es un sistema que establece que el sistema, bueno, es una teoría que establece que el sistema jurídico
debe constituir un conjunto de garantías y límites para proteger a los derechos fundamentales frente a las injerencias del Estado, frente a la intervención del Estado. El justnaturalismo, que establece que los derechos, como la libre sindicación, en este caso, en el caso que nos ocupa, son inherentes a las personas y que deberían poderse hacer efectivos independientemente de si cuentan con un reconocimiento o no. Además de la teoría de los derechos humanos laborales, que sostiene que tanto los derechos humanos como el derecho del trabajo tienen una fuerte vinculación desde el momento del surgimiento de los mismos. Tenemos autores que respaldan esas teorías como Luigi Ferraioli, Mario de la Cueva, Felipe Miguel Carrasco y Felipe de la Mata Pizaña. En cuanto a la metodología, aunque somos conscientes de que los métodos pueden estar presentes, varios métodos en un mismo capítulo, también somos conscientes de que en cada capítulo predomina uno. En el capítulo 1 predominará el método descriptivo por ser un recuento de los elementos que intervienen en la vulneración al derecho humano de la libre sindicación. En el capítulo 2, el método sintético por la revisión de la legislación que ampara el derecho de libre sindicación. El capítulo 3, el método analítico, porque se va a profundizar en el estudio de las acciones concretas y políticas implementadas por el Consejo del Poder Judicial entre los años ya mencionados. Y en el cuarto capítulo, el método comparativo, en el que se pretende conocer cuáles son las condiciones que guardan los trabajadores no sindicalizados frente a los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial del Estado de Michoacán. El esquema que se propone está dividido en 4 capítulos. El primero de ellos, elementos teórico-conceptuales de la vulneración al derecho de libre sindicación. El capítulo segundo, la legislación en materia de libre sindicación aplicable a estos trabajadores. El capítulo tercero, las acciones del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que se traducen o que fueron pendientes a la vulneración del derecho de libre sindicación. Y el capítulo cuarto, los trabajadores por contrato frente a los trabajadores sindicalizados, repito, al interior del Poder Judicial del Estado de Michoacán. En cuanto a los hallazgos y retos que presenta todavía el capítulo 1, ahí está en esta diapositiva, está esbozado completo lo que pretende ser el esquema de este primer capítulo, y en el que apenas se ha avanzado un poco en lo que está resaltado con azul, y está pendiente los retos, además las observaciones que se realicen en este coloquio, está pendiente lo que está todavía con negro. En cuanto a las fuentes de información, muchas de estas han sido jurídicas, mencionadas ya algunas de ellas, como la Constitución, las leyes federales de trabajo, la ley del Estado de Michoacán, el reglamento para el otorgamiento de bases, fuentes primarias como las circulares emitidas por el propio Consejo del Poder Judicial durante su gestión. Y en cuanto a bibliográficas, destacan Luigi Ferraioli, Mario de la Cueva. La Comisión Internacional de Derechos Humanos en los años recientes ha editado 2 libros muy interesantes, muy completos también, que nos están sirviendo mucho, en donde intervienen no solo académicos, sino también profesionales de personas que trabajan como magistrados y ministros al interior del Poder Judicial Federal, para su elaboración, Felipe de la Mata Pizaña y se bloqueó. las Doctor, ¿nos escucha? Ya escucho. Tenemos un pequeño problema con el internet acá, pero aquí ya lo escuchamos. Perfecto.
Y creo que hay que darle la palabra, doctora. Adelante, doctor Bouza, si es tan amable. Bueno, vamos a ver si nos escuchamos, entre otras cosas, porque yo he perdido el contacto con el sonido de ustedes. Bueno, primeramente deseo expresar mi agradecimiento porque me hayan permitido compartir en este sínodo y en una investigación de estas características. Soy de los convencidos de que en la actualidad, si hay universidades de las que podemos abrevar, son precisamente las del interior del país. No estoy menospreciando el trabajo que se hace en instituciones como la UNAM o como la UAM, pero en el caso de las universidades del interior del país, las públicas, las privadas, prefiero tratarlas por aparte. Es una actividad por demás creativa, propositiva, de permanente oferta de ideas y de debate. Es primera lectura que tengo sobre el material y deseo expresar mi agrado porque es una tesis, un trabajo de tesis que se coloca precisamente en el punto de debate hoy. Y al estar escuchando la exposición del sustentante, recordaba yo por ahí un viejo trabajo de mi maestro y amigo Néstor de Buen. Creo que formó parte de algún libro colectivo, pero si no, cuando menos fue un ensayo publicado de no más de 20 cuartillas, que se denominó Adiós al derecho del trabajo. Y que en esencia, estoy hablando de hace ya casi 10 años, más de 5, cuando menos, Néstor decía en el trabajo que estábamos viviendo unos cambios en el contexto de la relación jurídico-laboral, que una de dos, o teníamos capacidad para actualizar nuestra comprensión de la disciplina, y concluía él con estas palabras que cito: o de lo contrario, el derecho del trabajo se va a ir a la mierda. Y era por demás avisorador. Hoy lo estamos viviendo. Esa expresión de él desde hace, decía yo, más de 5 años, hoy la estamos viviendo porque precisamente estamos en un contexto en el que sí o sí actualizamos los paradigmas del derecho del trabajo, o viviremos quién sabe qué, pero no en un contexto en el que las relaciones, subordinación, salario, estén en el escenario. No me meto a detalle en el trabajo porque, insisto, es la primera ocasión que tengo de revisar el esquema, las hipótesis, la metodología. 3 cuestiones sobre las que felicito al autor. Lo más difícil de los trabajos
es hacer un planteamiento con rigor científico para empezar. Ya cuando se tiene el rigor científico, lo demás viene casi diría yo solo. Cuando se carece del rigor científico, el riesgo es que se dan, como se dice, palos de ciego en una y en otra vertiente, y después ya no se sabe ni qué es lo que me proponían, qué es lo que voy a hacer, y casi el trabajo termina, en el mejor de los casos, en un collage en el que aprovecho lo que avancé. Pero insisto, esto es consecuencia de la falta de rigor científico al inicio del trabajo. Aquí, compañero doctorante, lo felicito. Esto está tratado, por supuesto, va a sufrir ajustes. Por supuesto, usted va a modular su investigación, pero ya tiene, cuando menos, un pie atado en la tierra, y eso le va a permitir no divagar, no perderse, no llegar a ver a dónde lo manda la suerte. Una observación que me permitiría hacer sobre ya la investigación en concreto es que de principio me causó una extrañeza, porque para mi gusto el tema de la pérdida de derecho de asociación en los trabajadores al servicio del Estado en lo general y en la historia normativo-jurídica laboral de nuestro país es una constante, una necesidad, consecuencia de que era mucho lo que en el artículo 123 de 1917 se escribía o se establecía como ley, cuando se decía todos los trabajadores, todos, tienen estos derechos. Y uno de ellos, el de asociación, estaba mucho. Y hemos vivido, o cuando menos ha sido nuestra historia de vida jurídico-laboral, un proceso en el que este derecho humano de asociación de los trabajadores del servicio público se pierde, se diluye, se cuestiona y ha vivido un proceso de desdibujarlo. En ese sentido yo decía, bueno, ¿y por qué Michoacán, si el tema o el escenario es un escenario más general? De escuchar su trabajo, sus planteamientos, me convencen de que siendo un fenómeno generalizable prácticamente a todos los trabajadores al servicio del Estado, sean federales, locales e incluso municipales, e incluso de paraestatales o organismos descentralizados, e incluso de otras hipótesis más particulares, como puede ser en los trabajadores del ejército, de las fuerzas policíacas, etcétera, conviene revisar las particularidades. Es una forma muy oportuna para entender el fenómeno. No es lo mismo la correlación de fuerzas, el tema del poder en Michoacán que en otro lugar del país. Y la forma como usted se propone abordar el tema me parece útil. Llego a la conclusión, en vez de creer que podría hacerse de manera general,
llego a la conclusión de que es adecuado para profundizar la forma como usted lo pretende hacer. De momento serían todos mis comentarios. Estaré muy atento de sus avances. Soy una persona complacida por participar en un colectivo en el que se discute nuestra disciplina en el contexto que se está discutiendo. Y bueno, a lo mejor soy viejo, pero no quisiera estar, por ejemplo, llegando a la conclusión de que la jornada de trabajo es de 8 horas, pues porque lo dice la ley. Una conclusión muy, pero muy de los juristas que a mí me aterra. Pero ahí lo dejo, como provocación incluso. Muchas gracias, doctor Bouzas. Y bueno, damos el uso de la voz para comentarios al doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, ya lo andaba cambiando el nombre. No, estimado, Adelante. buenos días, ¿me escuchan? Sí. No, pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Lo único prohibido aquí es cambiarme el nombre, estimado doctor Carlos, no lo vuelvo a hacer. Y saludo con mucho aprecio aquí al doctor Alfonso Bouzas Ortiz, que coincidimos hace algunos meses en el aeropuerto cuando íbamos a Chihuahua, al Congreso Nacional de Derecho al Trabajo, junto a Alejandro Avilés. Por ahí estuvimos platicando, aquel buen Alejandro, sindicalista de la UNAM y también un gran laboralista. La verdad, para mí es un privilegio el poder estar en esta mesa, que me hayan tomado en cuenta para ser comentarista de este trabajo de Edmundo, bien dirigido, creo, por la doctora Celia América Nieto. Y bueno, también, pues imagínate tener de lector a don Alfonso Bouzas, toda una institución en materia de derecho al trabajo, de quien tengo mi libro por ahí también. Y la verdad, coincido con él, la verdad es que tratar este tema que tiene que ver con el derecho humano a la libre sindicación me parece interesante, me parece pertinente, me parece correcto, y verlo desde ese punto de vista como un derecho humano, ¿no? Un derecho humano a la libre sindicación. Y en especial, bien lo decía el doctor Alfonso, los trabajadores al servicio del Estado, los trabajadores burocráticos, malamente a veces llamados burocráticos, tanto del Poder Federal, estatal, municipal y otros, realmente han sido maltratados desde el inicio de la Constitución de 1917, cuando se les excluyó como trabajadores, y que después, en teoría, se les hace alguna justicia en 1960 por el presidente de la República, pero que en realidad todavía tenemos muchos problemas en la cuestión de la sindicación. Habría que analizar esta idea de la sindicación, incluso el derecho a huelga, ¿no? Es un derecho que también está ahí limitado para los trabajadores al servicio del Estado, claro, por sus características mismas. Pero, estimado Edmundo, yo lo único que te voy a decir así muy rápido, porque como dice don Alfonso, estamos apenas acercándonos al tema. Lo veo con agrado que tienes tu proyecto de investigación bien estructurado, escuché también cómo lo presentaste, me parece que vas bien. Evidentemente, pues tendrá que haber adecuaciones en el paso, en el trayecto del trabajo, pero vamos avanzando. Yo te recomendaría solamente, digo, porque no quiero meterme mucho, ya que tienes una buena directora temática y una buena dirección metodológica, pues que te acerques mucho a don Alfonso Bouzas, en lo que yo también te puedo ayudar, ahí estamos contigo, porque la verdad es que si alguien reconozco que sabe de derecho colectivo, de derecho en ese sentido, pues es don Alfonso Bouzas, ¿no? He tenido la oportunidad de escucharlo en algunos foros, estar presente ahí en sus conferencias, y entonces creo que haces bien en haberlo llamado, en haberlo invitado, y la verdad es que creo que vas bien, la forma en cómo desarrollas tu temática, la forma en cómo haces tu esquema previo, creo que está bien estructurado, y la verdad es que yo también me confieso como un apasionado colectivista, me gusta el derecho colectivo del trabajo, en especial la idea de la sindicación, y por ahí si te podemos acompañar, vamos hacia adelante, y mucho éxito, estimado Edmundo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces damos una voz a la directora del trabajo, la doctora Celia América Nieto del Valle. No cambié el nombre. Muy buenos días a todos. Maestro, buenos días, y complacida por la mesa, sobre todo porque haya aceptado, ¿no?, acompañarnos. Y bueno, después de saber quién nos iba a acompañar, pues quedó una mesa muy excelente. Ahorita cuando presentabas tu proyecto, logro identificar que ya tienes una parte muy importante que es respecto
objeto de estudio. Como también lo mencionaban, esta parte del proyecto de investigación se va a ir construyendo, se va a ir ajustando. Yo observaba al momento de revisar tanto el proyecto como avances del primer capítulo, algunos temas tanto de fondo como de forma. Entonces, creo que la parte de metodológica, tu tema es la vulneración del derecho humano laboral a la libre sindicación, el caso de los trabajadores al servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Es decir, vamos a abordar desde la parte cualitativa un estudio de casos. Entonces, dentro de tu metodología, donde vas explicando cada uno de los métodos, técnicas, instrumentos que vas a utilizar, pero desde el enfoque cualitativo, que eso no lo viene en la parte metodológica, es decir, cuál es el enfoque que tienen los investigadores. Perdí sonido. Por ahí que tenemos algunos parámetros pues bastante extensos, que luego a veces eso llega el tema de la lectura. Veo que tienes algunos grupos, hay que esquematizarlos a través de gráficas en donde nos demuestres, en donde cuando tú vas narrando, nos vas haciendo la narrativa por parte del Poder Judicial, los trabajadores, solamente lo expresas de manera con letra, pero creo que sí será importante ya en el apartado cuando lo vuelves a abordar, que lo esquematices a través de gráficas, y eso nos permite tener visualmente y que complementa, porque al final es una información muy, muy valiosa y que sirve precisamente de sustento. Eso es algo que me gustó dentro de tu investigación, que vas narrando, pero le vas dando sustento a todo lo que dices, a ver, tanto la parte metodológica como la parte de la información que has estado recopilando. ¿Qué más encontré? Creo que la parte del marco teórico todavía lo podemos fortalecer. Encontré algunas lecturas que creo que nos pueden servir. Por ejemplo, está la de Observatorio del Trabajo Digno, datos claves sobre la extinción y precariedad laboral en México. Está otro artículo que se llama Actos lesivos que configuran la discriminación del derecho a la libertad sindical. Y hay un que se llama Indicadores del Progreso para la Medición de los Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador. Se va determinando por los derechos laborales y va diciendo una parte muy, muy, muy importante de lo que sucede. Es decir, nos va explicando, o sea, cómo está, identifica el problema y hacia dónde. Aquí tengo el enlace que te lo voy a compartir. Sí, gracias, doctor. También te la parte del enfoque, agregar la parte metodológica, el enfoque cualitativo, y para llevar a cabo esa triangulación que nosotros pretendemos o que vamos a realizar, y además de estarlo documentando en la cuestión de acceso a la información, no solamente en la parte documental, creo que tienes que irte a hacer una entrevista a los que son, los que representan parte de tu historia, para conocer todas las vertientes de cada uno de ellos, es decir, cuál es el punto de vista, para que no nada más quedarnos con una parte, sino tener una visión muy integral, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, ya tienes identificado que son un determinado número de trabajadores de confianza, no recuerdo, 1,200 y algo. Sí. Entonces, eso ya va a depender de nosotros, si quieres que la muestra sea representativa o no sea representativa. Si va a ser representativa, tenemos que aplicar la fórmula de la población finita, y en esa fórmula de la población finita nos dice que aproximadamente tendríamos que llevar 290 entrevistas, que se me hacen muchas, pero si yo decido que mi muestra sea por conveniencia o porque así,
ya sería otra cosa. Entonces, creo, a lo que voy es que sí sería importante que hagamos entrevistas, por una parte a los trabajadores de confianza, por otra parte la sindical y por otra parte propiamente la parte así. Entonces eso creo que abonaría mucho para realizar esa triangulación y esos resultados que se arrojan fortalezcan ese trabajo que estamos realizando. ¿Qué más encontré? Sería importante revisar en la parte de tu capítulo 2, que es el marco jurídico, el anclaje jurídico que hay con relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las sentencias y la jurisprudencia que se ha ido generando y que al final pues, forma parte de este bloque de constitucionalidad, ¿no? O sea, que identificar las jurisprudencias de la Corte Interamericana. Otra cosa que al momento de estar leyendo en tu capítulo 3, yo me preguntaba, bueno, los trabajadores que están del contrato, pues han emprendido acciones legales en contra de este tema. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas fueron? O sea, sería importante identificar, ¿no? Porque ese es un indicativo. También sería importante ver o realizar, o que lo tengas en el radar, el tema de una evaluación de la responsabilidad institucional y cuáles podrían ser posibles vías de reparación, ¿no? Porque estamos observando el problema, pero pues, ¿qué podríamos contemplar como vías de reparación? Este último tema que te digo, quizás pudiera ser para el último capítulo, pensando. Bueno, identifico tu cronograma y con relación a tu avance, en el capítulo 1, siempre hay que brindar una entrada a ese capítulo porque es como muy en serio. Vamos a decir de qué trata nuestro capítulo, cuál es el objetivo, porque cada capítulo tiene un objetivo. Entonces, hay que poner esa parte. También este documento que va a presentar, por ahí se nos faltó poner los números de páginas y hay que trabajar solo en un documento todos los capítulos. Igual, en la medida de lo posible, y eso es para todos, hay que evitar transcripciones porque al momento que terminamos la tesis se manda a la División de Estudios de Posgrado y a través del programa de similitud que utilizan puede salir muy alto, entonces luego se les regresa. Esto lo digo porque ustedes traen un tema con una alumna que se lo han regresado porque tiene un alto índice. De por sí, en el derecho, cuando las leyes hablamos de derechos humanos, sale alto, pues si hacemos transcripciones, igual va a salir alto, entonces hay que optar por la técnica del parafraseo. Y en la parte de donde nos hablas de las personas trabajadoras al servicio del Estado, nos hace la definición de persona trabajadora, trabajadores temporales, trabajadores de base, personas trabajadoras al servicio. Entonces yo creo que ahí hay que enumerarlos con números 1.5, para que lleve como un orden, porque se va entendiendo, pero sí debe de llevar como esa parte de la... ¿Qué más entender? Bueno, creo que ese sería por mi parte todo. Yo tengo los dos documentos con las observaciones. Es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien, bueno, gracias. Creo que va bien. Yo le agradezco mucho al doctor Bouzas que tenga esa disponibilidad de leerte. Aprovecha, porque no tenemos gente de ese calibre, así que de repente nos esté leyendo nuestros trabajos y aprovecha mucho su experiencia. Entonces, muy amablemente se puso a nuestra disposición, doctor. Gracias. Sí le tomamos la palabra y vamos a hacer uso de esa buena disposición. Pues no sé si hay algún comentario adicional. Bien, bueno, pues doctor Bouzas, doctor Carmelo, gracias por acompañarnos en este trabajo y damos por terminada esta mesa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. De inmediato mando el reporte. Gracias. Igualmente lo haré. Hasta luego. Un abrazo, doctor. Hasta luego. Se va a preparar el siguiente oficial. Sí.
Gilberto. Sí. Pues va bien, nomás que pelean. O sea, Bouzas fue muy honesto, dijo, sabes que no peleen, dejar de pelear y darle más. Y bueno, pedirles que si salen a tomar algo, pues si se quieren recorrer un poquito para que dejen concentrarse a la persona que está aquí, todos van a pasar aquí, todos esperan pues el menor nervio posible.